Hola, soy Sujei. Bienvenidas a un viaje para conocer un poco de la historia del castillo de Chapultepec. Historia del museo. Los antecedentes del museo se remontan a 1825, año en el que el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, ordenó la formación del primer Museo Nacional. Su historia continúa el 4 de diciembre de 1865, cuando el emperador Maximiliano de Habsburgo decreta la creación del llamado Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia, con sede de la antigua Casa de Moneda. En 1867, este museo quedó dividido en 4 secciones: Historia Natural, Antigüedades, Historia y Arte. Para 1890, la sección de Historia ya quedaba con 5 salas, divididas en franciscanos, virreyes, Cortés, Conquista e Independencia. En 1910, las colecciones de Historia Natural se separaron para formar el recién inaugurado Museo de Historia Natural, en la calle de Chopo. Posteriormente, en febrero de 1939, se publicó el decreto en el cual el presidente Lázaro Cárdenas ordenó que el histórico castillo de Chapultepec se convirtiera en sede del Museo Nacional de Historia. Las labores de readaptación para que el edificio incorporara, entre sus muros y columnas, una de las colecciones más ricas y variadas del enorme patrimonio cultural de nuestro país, se prolongó durante 5 años hasta que, el 27 de septiembre de 1944, el museo abrió sus puertas para dar a conocer la historia y arte de México. Etapa virreinal. En tiempos del segundo virrey de la Nueva España, don Luis de Velasco, 1550 a 1564, se construyó una mansión de recreo en una de las laderas del cerro de Chapultepec. En este lugar se alojaban los virreyes recién llegados de España, mientras se organizaba su entrada triunfal a la capital novohispana. Recordemos que en esta época Chapultepec estaba a las afueras de la Ciudad de México. Con el tiempo, el edificio quedó abandonado y finalmente sufrió graves destrozos por la explosión de un polvorín cercano. Por ello, los arquitectos encargados de la reconstrucción, por órdenes del virrey Matías de Gálvez, sugirieron levantar un nuevo palacio en la cima del cerro. En 1785, durante el gobierno del virrey Bernardo de Gálvez, de 1785 a 1786, se inició la construcción del nuevo palacio. Se realizó bajo la dirección de 2 ingenieros, primero Francisco Vanvitelli y después Manuel Agustín Máscaro. Sin embargo, el proyecto no prosperó y la corona española ordenó suspender los trabajos y subastar la obra, transacción que no tuvo éxito porque nadie se interesó por el edificio. Los ministros de la Real Hacienda aprovecharon el abandono del recinto para subastar vidrios, puertas y ventanas, hasta que el Ayuntamiento de la Ciudad de México lo adquirió en 1806, evitando que quedara en manos de particulares. De acuerdo con los planos y diversas fuentes, así luciría el Palacio de Chapultepec, aunque su construcción nunca fue terminada por la muerte del virrey Bernardo de Gálvez. Etapa del Colegio Militar. Fue en 1833 cuando se tomó la decisión de convertir el entonces abandonado Palacio de Chapultepec en la sede del Colegio Militar. En 1841 iniciaron las obras de reconstrucción del edificio. Entre las adaptaciones que se hicieron al inmueble estuvo la construcción, en la parte más alta del cerro, de un torreón o caballero alto, lo que le dio aspecto de fortaleza. Fue entonces cuando se comenzó a llamar castillo. Años después, esta construcción fue ocupada por primera vez como residencia del Poder Ejecutivo mexicano. Miguel Miramón, un exalumno del Colegio Militar, eligió el castillo como residencia presidencial durante su periodo como mandatario interino del bando conservador, de 1859 a 1860. Durante su estancia, hizo algunas adecuaciones al edificio para volverlo habitable, como la construcción de nuevas habitaciones en el segundo piso del Alcázar y la balaustrada sur. Etapa del Imperio. El Alcázar adquirió su aspecto actual cuando el archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo y su esposa, la princesa
belga Carlota Amalia residieron en el castillo entre 1864 y 1867, durante la Segunda Intervención Francesa. El inmueble fue acondicionado como palacio por el arquitecto mexicano Ramón Rodríguez Araigoiti, exalumno del Colegio Militar, y los jardines fueron rediseñados por el botánico austriaco Wilhelm Kempfert, aunque según Carlota se debió más a la mano de Max. Mientras las obras avanzaban, llegaron de Europa muebles, pianos, vasijas de porcelana y de plata, óleos con los retratos de la pareja imperial, tapices, relojes de mesa, mantelería y cristalería para hacer el Alcázar un verdadero palacio. Maximiliano y Carlota eligieron como aposentos las habitaciones de la planta baja, que miraban hacia el oriente, hacia la Ciudad de México, el lago de Texcoco y los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, razón por la cual mandaron a construir una terraza panorámica frente a sus habitaciones. Etapa del Porfiriato. En 1878 se estableció en el castillo de Chapultepec el primer observatorio astronómico nacional. Para ello se acondicionó una vez más el edificio. Se instaló equipo especializado. El telescopio principal fue dispuesto en el Caballero Alto, por lo cual se añadió una cúpula a la torre. Además se construyeron nuevas habitaciones y 2 garitas de vigilancia. En 1883 el observatorio fue trasladado al pueblo de Tacubaya para que el castillo pudiera convertirse nuevamente en colegio militar, además de residencia veraniega de Porfirio Díaz. Díaz pretendía que el edificio fuera un escaparate del progreso artístico y tecnológico de México, debido en parte a que era frecuentado por personajes extranjeros. Instaló, por ejemplo, un gran vitral en la terraza oriente en la planta alta de Alcázar, el cual se conserva hasta la fecha. Elevadores, incluyendo uno que subía a la gente desde la base del cerro, y un boliche, juego de moda entre la clase pudiente, en cuya sala se llevó a cabo la primera exhibición de cine en México, en 1896. Por otro lado, el presidente Díaz decidió convertir al bosque que rodeaba el castillo en un parque para la ciudadanía. Se trazaron calzadas y riachuelos, se instalaron esculturas, un jardín botánico y kioscos, y se creó un lago artificial. Etapa del siglo XX. En 1916, el presidente Venustiano Carranza mandó demoler el edificio al suroeste del colegio, levantado durante la época porfirista para que el Alcázar fuera más visible, pues fue ahí en donde instaló las oficinas del gobierno federal y la residencia presidencial. Los presidentes consecutivos mantuvieron esta sede hasta el gobierno de Abelardo Rodríguez. En 1939, el presidente Lázaro Cárdenas decretó que se instalara el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, recinto declarado Patrimonio Nacional, entre 1941 y 1944. El edificio fue restaurado y adaptado para albergar las colecciones que se le habían designado al museo. El 27 de septiembre de 1944, el presidente Miguel Ávila Camacho inauguró el Museo Nacional de Historia.